¿Estás considerando invertir en ETFs o en acciones individuales? En este video analizamos el eterno debate. ¿Realmente es mejor invertir en ETFs que en acciones individuales? Exploraremos los pros y los contras de cada opción, abordando factores como la diversificación, la gestión del riesgo y el retorno de la inversión. Ya seas un inversionista experimentado o estés comenzando, este video te brindará una comprensión completa sobre los ETFs y las acciones individuales, ayudándote a tomar decisiones de inversión informadas. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Mira el video para descubrirlo. Acompáñame mientras me adentro en el mundo de las inversiones, para descubrir si invertir en ETFs realmente supera a las acciones individuales. Estaré poniendo a prueba mi portafolio en tiempo real. Hoy vamos a abordar una pregunta que está en la mente de todo inversionista. ¿Es realmente mejor invertir en ETFs que en acciones individuales? Con el auge de la inversión pasiva, no es sorpresa que los ETFs se hayan vuelto cada vez más populares. Pero, ¿son realmente la mejor opción? En este video, analizaremos los pros y los contras de cada enfoque y exploraremos cuál sale ganando. Uno de los mayores mitos sobre los ETFs es que solo son para principiantes o para aquellos que no saben elegir acciones individuales. Pero la realidad es que los ETFs pueden ser una herramienta poderosa para inversionistas de todos los niveles. Por otro lado, las acciones individuales pueden ser muy atractivas, especialmente cuando escuchamos historias de inversionistas afortunados que se hicieron ricos con una sola acción. Sin embargo, la realidad es que invertir en acciones individuales puede ser muy riesgoso, y las probabilidades de elegir un gran ganador son bastante bajas. Otro desafío que enfrentan los inversionistas es comprender las tarifas asociadas con los ETFs. Sí, los ETFs suelen tener costos más bajos que los fondos mutuos de gestión activa, pero aún así pueden reducir nuestras ganancias con el tiempo. Y no podemos olvidar el aspecto emocional de invertir. Es natural querer ganarle al mercado o intentar hacer movimientos en el momento perfecto, pero esto muchas veces nos lleva a tomar decisiones impulsivas que terminan perjudicando nuestro portafolio. Finalmente está la complejidad de invertir en acciones individuales frente a los ETFs. Con las acciones individuales, debemos investigar cada empresa, analizar sus estados financieros y tratar de predecir su rendimiento futuro. Con los ETFs, simplemente elegimos un fondo que sigue un índice o sector específico y dejamos que los profesionales manejen el resto. Los ETFs ofrecen ventajas claras sobre las acciones individuales, especialmente en términos de diversificación y reducción del riesgo. Al invertir en un ETF, obtenemos exposición a cientos o incluso miles de valores con una sola inversión, lo que nos ayuda a distribuir el riesgo y aumentar nuestras posibilidades de obtener rendimientos sostenibles a largo plazo. Y no olvidemos el factor conveniencia. Con los ETFs no es necesario monitorear y ajustar constantemente nuestra cartera. Por otro lado, las acciones individuales ofrecen el potencial de obtener mayores rendimientos, especialmente si logramos elegir un ganador. Piensa en esto. Si hubiéramos invertido en Amazon o Google hace 10 años, habríamos obtenido enormes ganancias. El problema es que identificar esos ganadores con anticipación es extremadamente difícil y muchas veces terminamos con un portafolio lleno de acciones con bajo rendimiento. Pero ¿qué pasa cuando un ETF supera a las acciones individuales o viceversa? Tomemos como ejemplo el ETF del S&P 500 frente a una acción individual como Apple. Si hubiéramos invertido en el ETF del S&P 500 hace 10 años, habríamos obtenido rendimientos estables de alrededor del 10% anual. En cambio, si hubiéramos invertido en Apple, habríamos visto rendimientos mucho más altos, de aproximadamente el 20% anual. Pero, ¿qué pasa con el riesgo? Con el ETF del S&P 500, nuestro riesgo se distribuye entre 500 empresas diferentes, mientras que con Apple, todo nuestro dinero depende del desempeño de una sola empresa.
Veamos otro ejemplo en el que las acciones individuales superan a un ETF. Supongamos que invertimos en Microsoft hace 5 años en lugar de un ETF que sigue el sector tecnológico. En este caso, Microsoft habría tenido un mejor rendimiento que el ETF gracias al sólido crecimiento de la empresa. Pero nuevamente, el riesgo es un factor clave. Con Microsoft estamos apostando todo en una sola compañía, mientras que con el ETF diversificamos entre varias empresas del sector. Una conclusión importante de esta discusión es que no hay una única estrategia de inversión que funcione para todos. Mientras que los ETFs ofrecen diversificación y facilidad, las acciones individuales pueden generar mayores rendimientos. La clave está en conocer nuestra tolerancia al riesgo, nuestros objetivos de inversión y nuestro horizonte temporal para elegir la estrategia que mejor se adapte a nuestras necesidades. Eso es todo por el video de hoy. Espero que esta discusión te haya sido útil para evaluar los pros y los contras de los ETFs frente a las acciones individuales. Si tienes experiencia con alguna de estas estrategias, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si te interesa aprender más sobre estrategias de inversión, no te pierdas mi próximo video sobre inversión en dividendos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.